y en la presencia del Señor, te invito a leer su palabra. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 12. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 12. Y vamos a leer la palabra del Señor. Compártala, acérquela, disfrute. Es la palabra de Dios. Esa palabra que no está devaluada. Esa palabra que sigue siendo poderosa. Esa palabra que sigue tocando vidas. Esa palabra que sigue llamando al arrepentimiento. Esa palabra, declarémosla en esta mañana. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 12. Leamos todos juntos, tenga la bondad. Porque, dígalo conmigo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Señor, bendice esta palabra y que esta mañana sea esa semilla cayendo en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Y yo me quiero quedar con esa última expresión del apóstol Pablo. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nos hemos conducido. ¿Cómo nos conduzcamos en el mundo y cómo nos conduzcamos entre nosotros es importante? Pablo está enfrentando uno de los desafíos más grandes en su vida como apóstol y ministro del Señor. Pablo escribe para abordar una problemática personal que tenía que ver con ciertas acusaciones que se le hacían a él. Al final hay que entender algo. En la vida de todo ser humano siempre habrá acusaciones. Siempre habrá quienes levantarán algún tipo de cuestionamiento. Siempre habrá críticas sobre lo que usted desarrolla y lo que yo desarrollo. Al final, el problema no está allí, porque hasta del maestro también se habló. El problema está en que lo que digan sea verdad. Y es por eso que en esta mañana yo quiero hablar de un tema fundamental en la consagración. Si este es el año de la consagración, ¿qué necesitamos para consagrar nuestro cuerpo? Como la semana pasada dijimos. ¿Qué necesitamos para consagrar lo que Dios nos ha dado? Y el tema de esta mañana tiene que ver con eso. Tome la reflexión escrita, tenga la bondad y declare el título de esta mañana. ¿Cuál es el título de esta mañana? Conságrate. ¿Qué cosa? Vive en integridad. Integridad. Hermano querido, hablar de integridad hoy es hablar de uno de los valores más despreciados que en la actualidad tenemos. Esta semana que acaba de pasar, 2 hechos han golpeado, han sacudido al mundo. La muerte del fiscal allí en la Argentina, previo a su declaración de que el lunes se presentaría para dar pruebas sobre temas de corrupción que el gobierno había desarrollado para tratar de encubrir algo que aconteció en la década del 90 en un centro israelí allá en Buenos Aires.
Pero días después, un hombre que fue aclamado en un estadio, que alcanzó una medalla olímpica, que desplazó a nuestro atleta ecuatoriano al segundo lugar, también vivía el escándalo de que había sido encontrado en doping, es decir, que había usado sustancias no autorizadas para eso. Hablar de integridad es hablar entonces de uno de los valores o los activos más urgentes en este tiempo. Y mientras pensaba en eso, recordé una publicación de Vistazo. Hace un par de años, Vistazo sacó una encuesta, una investigación que me llamó la atención y la fui a buscar. Y dice, ¿en qué confiamos o no los ecuatorianos? Ya hablando de nosotros, ¿qué ocurre con la integridad? La integridad tiene que ver con la confianza, la credibilidad, tiene que ver con lo que la gente considera que existe, consistencia, coherencia entre lo que decimos y hacemos. Y los resultados realmente son penosos para nosotros. Dice este artículo, el 46% de los ecuatorianos se define como desconfiado. El 46%, casi la mitad de los que fueron investigados, dice, nosotros no creemos en nada. Desconfiamos de todo. Desconfiamos de vecinos, desconfiamos de instituciones, desconfiamos de iglesias, desconfiamos de todo. ¿Y sabes por qué eso es una situación penosa? Porque dice un estudioso de la agencia investigadora más grande del mundo llamado Gallup, la confianza es un activo intangible, pero tan real como la infraestructura de un país. La confianza. Si no hay confianza, un país no progresa. Si no hay confianza, una familia no puede lidiar junta. Si no hay confianza, una iglesia no avanza. Porque siempre habrá el germen de la desconfianza que se ha generado fruto de acciones también que se han desarrollado. Pero termino esto con un dato que me llamó la atención y me dejó triste. Y es que cuando se habla de las instituciones en las que se cree más o se desconfía, dentro del top 10, los 10 instituciones más confiables, llega en el número 10, grupos evangélicos y cristianos. Apenas el 41% cree en los evangélicos y los grupos cristianos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cada vez más la gente no cree en los grupos evangélicos? ¿Por qué cada vez más la gente no cree en los pastores? No cree en los miembros de iglesia. No cree en los que van los domingos con la Biblia al templo. No cree con aquellos que tienen un discurso muy espiritual y llegan al trabajo a señalar a todo el mundo. ¿Por qué? Pablo enfrenta el desafío. Y es que sí, habrá quienes no crean en nosotros. Pero Pablo utiliza esa situación para establecer principios a través de los cuales los hijos de Dios vamos a mostrar que en verdad eso que se dice no es así. Y es por eso que te digo en esta mañana, el buen nombre y la buena fama no llegan solos, hay que ganárselos.
El buen nombre tuyo, la buena fama tuya, no va a llegar solo o sola. Hay que ganárselas. Hay que ganárselas. No es porque yo soy pastor, ya tendré buena fama. No, querido. Hay que ganársela. Y es allí donde trabajo honesto y esfuerzo son indispensables. En nuestro diario caminar hay que mostrarlo. No solo hay que decirlo. Los evangélicos hemos sido muy clásicos en hablar mucho y mostrar poco. Y allí es donde recordamos un aspecto que Pablo va a usar como el elemento determinante para desvirtuar las acusaciones que habían sobre él. Al final dice Pablo, nos hemos conducido. Y eso tiene que ver con el testimonio. El testimonio de un creyente es indispensable. Indispensable. Escúchelo bien, hermano. Yo también lo escucho. El testimonio suyo y el mío es indispensable. Una vida íntegra es consistente. Pablo desvirtúa los ataques mostrando esa consistencia en su vida. Mira lo que dice el versículo 13. Porque no os escribimos, ¿qué dice Pablo? Otras cosas de qué, de las que leéis. Es decir, Pablo dice, nosotros somos consistentes, o también entendéis. Y espero que hasta el final o hasta el fin las entenderéis. Pablo habla de la consistencia. Una vida íntegra es consistente. Y si es consistente, hay cosas que en los creyentes deben estar claras. ¿Qué cosas deben estar claras entre nosotros, pueblo de Dios? ¿Qué cosas tienen que estar claras? Se la digo. En el creyente, las palabras no pueden ser ambiguas. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hoy, con dolor, la iglesia no quiere llamar a las cosas por su nombre. Se lo muestro. Por respeto voy a tapar el nombre de esta revista. Revista cristiana, de gran publicación en América Latina. Y levanta una pregunta. ¿Es pecado, entre preguntas, la homosexualidad? En el pasado no se preguntaba. En el pasado, ¿qué cosa? Se afirmaba. Hoy ya se pregunta. Y se pregunta es porque hay, ¿qué cosa? Porque hay dudas. Y si se pregunta es porque hay dudas. ¿Y sabe lo que pasa? Hoy ya no le queremos llamar a las cosas por su nombre. En los Estados Unidos hay un debate grande, porque ya la palabra pecado en muchos púlpitos ya no se usa. Porque la gente se va a ofender, la gente se va a ir, la gente se va a sentir mal, porque le estamos diciendo pecadores. Pero lo que yo te puedo decir es que la palabra de Dios dice que somos pecadores. Y yo no puedo suavizar una realidad que está en la palabra. En el creyente, no solo las palabras no pueden ser ambiguas. En el creyente, la transparencia no necesita explicación. Un creyente debe ser transparente. La sinceridad tiene que fluir en nuestras palabras.
Pablo dice, versos 15 y 16, con esta confianza, con la confianza de que ustedes saben, dice Pablo, de que yo no tengo doble discurso, con la confianza de que ustedes saben de que yo soy un hombre de verdad, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. El conflicto por el cual lo cuestionan a Pablo es porque no pasó por Corinto cuando se lo esperaba. Y él dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez, ahí está, a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. En el creyente las palabras no pueden ser ambiguas. En el creyente la transparencia no necesita explicación. En el creyente no hay mentiras. La palabra es su garantía. En el creyente no hay ¿qué? En el creyente la doble intención no tiene cabida. No hay doble intención. Pero qué tristeza es que hoy muchos cristianos se disfrutan y se deleitan de los famosos chistes de doble sentido. En el creyente la doble intención no tiene cabida. Todo responde a una sana motivación. La Escritura dice en el verso 17 y 18, así que al proponerme esto, dice Pablo, pregunta, se cuestiona, usé quizá de ligereza, fui ligero porque quise ir a vosotros, pero luego el Señor me llevó y me detuvo en Macedonia. O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no, es decir, ambigüedad. Una vez digo sí, otras veces digo no. Pablo dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Es decir, nuestra palabra a ustedes no es ambigua. Y es allí donde Pablo trae un aspecto importante, desafiante para los creyentes. En los creyentes, una doble moral es imposible. Una doble moral es imposible. En el caminar de fe, ¿somos discípulos o no lo somos? En el caminar de fe, ¿somos discípulos o no lo somos? Pero no hay ambigüedad. ¿Y sabes por qué no puede haber ambigüedad? Porque en el Señor, en el actuar del Señor, se refleja la integridad. Si tú has sido invitado a caminar con el Señor, si tú has sido invitado a abrazar los valores del Señor, tú tienes que entender que en el actuar del Señor se refleja la integridad. Su sí es siempre sí. Cuando Dios dice sí, es sí. No es ambiguo. Dice la palabra, versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido que sí en Él. Es decir, la garantía de lo que Dios dice está en Él. ¿Y por qué está en Él? Porque Dios es íntegro. Lo que Él dice, Él hace. Lo que Él promete, Él cumple. Y si Dios es íntegro, escucha bien, si Dios es íntegro, Él espera
que nosotros vivamos, ¿en qué cosa? En integridad. Vivamos en integridad. Y en esta mañana yo te desafío a ti y me desafío a mí a vivir en integridad. Vive en integridad. Sigue el ejemplo del maestro. El maestro nos dejó un ejemplo. Sigamos el maestro. Vive en integridad. Escucha la voz de tu conciencia. La conciencia habla o no habla, hermano. Pablo dice, versículo número 12 que leímos al principio, dice, porque nuestra gloria, ¿cuál es la gloria de un cristiano? Es el testimonio de ¿qué? De nuestra conciencia. Puede ser que la gente te aplauda a veces porque no sabe lo que está pasando. Puede ser que la gente hable de ti porque no sepa la verdad. Pero para vivir en integridad hay que escuchar a la voz de ¿qué? De la conciencia. ¿Podemos engañar? Sí. ¿Podemos mentir con dolor? Sí. Pero lo que no podemos es manipular nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos va a decir si lo que estamos haciendo es lo que Dios espera. Lo que como hijos de Él nos hemos comprometido en hacer y lo que como discípulos debemos hacer. Siendo así, yo te digo, vive en integridad, actúa siempre con valores. Allí está el desafío. Allí está el desafío. ¿Por qué muchos cristianos caemos? Porque no hay valores. Porque seguimos con los valores antiguos. Porque los valores del reino todavía no son parte de nosotros. Y como esos valores todavía no se encarnan frente a lo que debemos de conducirnos, seguimos con los valores de antes. Lo que se practica en el diario convivir. Pero para vivir en integridad hay que actuar con valores del reino. Vive en integridad, esfuérzate en la gracia. Al final, vivir en integridad en nuestras fuerzas es difícil, porque su carne siempre quiere deleite, al igual que la mía. Porque los impulsos siempre nos quieren dominar. Entonces no se trata de que yo voy a hacer el mejor esfuerzo por ser íntegro. Se trata de entender que el esfuerzo es en la gracia de Dios. Pablo dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con ¿qué? Con la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios está, cuando esa gracia de Dios tú la cultivas, cuando le abres espacio en tu vida, cuando te esfuerzas en sostenerlo, vas a ver resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Que el hombre íntegro sabe conducirse en lo privado y en lo público es igual. Cuando está solo o cuando está acompañado. Cuando está en el templo o cuando está en su casa. Cuando está en el trabajo o cuando está en una casa de vida. El hombre íntegro sabe conducirse. ¿Y sabes qué? ¿Por qué es importante saber conducirse? Porque hay algo que a veces nos molesta. Pero tú lo tienes que entender y yo también. Los cristianos somos hombres, personas públicas. Y te voy a explicar por qué. El libro de Hebreos dice que nosotros estamos corriendo una carrera, puestos los ojos en Jesús. Pero también dice que hay una nube de testigos. Hay testigos que están diciendo, adelante,
sigue, continúa, que te animan. Pero hay testigos que también están diciendo: lo que está haciendo Parrish no es lo que él dice. Y a veces no nos gusta, porque nosotros decimos: ¿y por qué me tienen que juzgar? ¿Y por qué tienen que hablar de mí? ¿Y por qué se tienen que entrometer en mi vida? Espérate un ratito. Tú decidiste correr libremente. Tú decidiste aceptar la invitación del Señor. Tú decidiste ser un discípulo de Él. Y escucha algo: en el momento que tú lo aceptaste, tienes que entender algo. Tu conducta y la mía van a ser juzgadas. Por eso es importante la integridad. Porque si tú y yo decimos que somos discípulos, tenemos que serlo. La conducta del creyente es juzgada. Es juzgada. Y por eso hay que entender algo. ¿Sabes dónde comienza a ser juzgada la conducta de un creyente? En su casa. ¿Cuántos hijos no creen en esos padres que van a los templos a levantar las manos? Que se quedan en vigilias toda la noche. Que declaran los versos bíblicos uno tras otro. Pero en sus casas, su conducta deja mucho que desear. La conducta nuestra es juzgada. Es juzgada. Y si es juzgada, yo te pido algo y me pido a mí: no demos lugar. No demos lugar. Seamos íntegros. La palabra dice, verso 12, Pablo termina diciendo: nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nos hemos conducido. ¿Cómo nos estamos conduciendo, hermano? ¿Con qué valores nos estamos conduciendo? ¿Con qué conducta estamos viviendo? Y allí yo te digo, tus palabras y tus acciones comunican. Entrega un solo mensaje. Un solo mensaje. Nada dejes entre líneas. Que tu sí sea siempre sí y tu no sea siempre no. No prometas lo que no vas a cumplir. No ofrezcas lo que no vas a hacer. La palabra dice en el verso 21 y 22: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. Pablo dice: yo tengo un juzgado más alto que ustedes. Si ustedes me cuestionan, yo apelo a ese juez. Y ese juez incorruptible, ese juez que no se vende, ese juez al cual no se puede manipular, ¿quién es? Es el Señor, dice Pablo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Que cuestionen tu integridad o la mía no es problema, siempre habrá, siempre habrá. El problema es si lo que están diciendo es verdad. Allí está el problema. Y si es verdad, entonces vamos a tener que ir delante del Señor. Vamos a tener que ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a tener que entender que no podemos ser discípulos y vivir sin integridad. Vamos a entender que la integridad es un capital social, como lo dice la gente. Siendo así, quiero ir terminando
y animándote con esto. Camina en integridad. Habla con verdad. Sé siempre consistente. Consistente. Camina en integridad. No seas ambiguo. Sé siempre coherente. Un hombre íntegro es coherente, es consistente. Camina en integridad. Nada escondas. Sé siempre transparente. Camina en integridad. Desecha el doble discurso. Toma la palabra y afirma las promesas. Pablo dice en el verso 20: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo dice: yo no puedo ser un hombre que no viva en integridad, porque a través mío vienen las promesas de Dios para ustedes, dice Pablo. Entonces, si Dios es íntegro, yo tengo que caminar en integridad. Pero al terminar, yo quiero decirte cuáles son los beneficios de la integridad. ¿Qué es lo que la integridad te da? Si el buen nombre y la buena fama no llegan solos, hay que ganárselos. ¿De qué manera la integridad te aporta eso? Escucha esto. Conságrate. La integridad desarrolla el carácter. El grave problema por el cual nos vemos involucrados en muchas cosas es porque no hemos cultivado el carácter. Y para cultivar el carácter, la integridad te ayuda. Porque la integridad te lleva a establecer una escala de valores donde tú sabrás a qué decir sí y a qué decir no. Conságrate. La integridad alcanza credibilidad. Si apenas el 41%, dice Vistazo, le cree a los grupos evangélicos y cristianos, ¿cuál es nuestro compromiso para que ese porcentaje aumente? ¿Qué estamos haciendo para que la gente crea en el pueblo de Dios? ¿O qué estamos haciendo para que la gente siga pisoteando el nombre de Dios? La integridad alcanza credibilidad. Y ayer en la convención de guías, y hoy se lo digo a usted también, es terrible un cristiano, un líder cristiano, un pastor que no tenga credibilidad. Terrible. Es terrible que un pastor se pare todos los domingos y el pueblo no le crea lo que le dice. Ese día se acabó el ministerio. Porque el ministerio no tiene que ver con tener un espacio para predicar, para servir, para hacer algo. El ministerio tiene que ver con la capacidad de influenciar vidas. Y usted y yo influenciamos vidas si somos creíbles, confiables. El día que esta iglesia ya no crea en mí, se me acabó el ministerio. Y aunque tenga los años que tenga en el pastorado, y aunque haya tenido los dones que haya tenido, se acabó. Porque entonces las palabras habrán perdido influencia. Conságrate. La integridad te convierte en un hombre fiel. La integridad
te convierte en un hombre fiel. Porque cuando uno está caminando en integridad, uno va a aprender a permanecer en el Señor. Pero al terminar te digo, la integridad tiene que ver con patrones, tiene que ver con conducta. Por eso te pido y me pido, cambia tus patrones, lucha, esfuérzate, camina de la mano del Señor. Cambia tus patrones. Hay patrones que no te ayudan a vivir en integridad. Mentiras, relaciones ocultas, negocios que no son los adecuados, amistades que no te contribuyen. Si tú sigues allí, no va a haber integridad, amigo, hermano. No. Hay que cambiar. Yo he dicho algo y mis amigos de Celebremos lo han tomado. La locura más grande del hombre es pensar que puede hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. La locura de muchos cristianos es pensar que podemos seguir viviendo en lo mismo y esperar que algo vaya a pasar distinto. La locura nuestra es pensar que podemos vivir en integridad sin hacer cambio alguno en la vida. Y te digo al terminar, sé íntegro, agrada al Señor en todo. ¿Cómo serlo? ¿Cómo serlo? Si la integridad es desafiante, es difícil, te lo resumo en una frase, que es el desafío. El Señor le dijo a Abraham, todavía no era Abraham, era Abraham. Génesis 17, cuando Él lo invita a seguirlo, le dice esto, y este es el desafío tuyo: vive en mi presencia, sé intachable. ¿Sabes cómo se puede ser íntegro? Viviendo en la presencia de Dios. El que vive en la presencia de Dios, si mentía, ya no le va a ser fácil ¿qué? Mentir. El que vive en la presencia de Dios, si estaba en negocios medios turbios, ya no le va a ser fácil estar. El que vive en la presencia de Dios, si estaba en fornicación y adulterio, ya se va a sentir confrontado. Quiere decir que la clave está en algo. Si no vivimos en la presencia de Dios, no podremos ser íntegros. Vive en la presencia de Dios y serás íntegro en tu trabajo, serás íntegro como padre, serás íntegro como esposo, serás íntegro como profesional, serás íntegro como creyente. Luchas siempre va a haber, cuestionamientos siempre va a haber, personas que van a hablar de ti siempre va a haber, pero si tú estás en la presencia del Señor, Él se encargará de levantar tu testimonio y mostrar que no es así. Pero si no estás en la presencia del Señor, Dios no podrá defender lo indefendible. Vive en la presencia del Señor. Sé íntegro. Inclina tu cabeza, por favor. Bendito Padre, qué desafiante es vivir consagrado. En verdad, cuando recibimos esta palabra no teníamos la mayor idea de las demandas que íbamos a recibir. No teníamos la menor idea
de que frente a tanto que tú nos has dado, estás queriendo poner en orden muchas cosas de nuestras vidas. Y aquí estoy para ponerme primero. Porque si yo tengo la responsabilidad de guiar a este pueblo, mi conducta, mi forma de vida, mis palabras, mis acciones tienen que ser coherentes, Señor. Para que cuando este siervo traiga el mensaje, haya impacto. Porque el pueblo diga: nuestro siervo, nuestro pastor, lucha por vivir en integridad. Es transparente, habla de sus luchas, no las esconde, habla de sus problemas, comparte lo que está viviendo. Señor, me pongo delante de ti y luego pongo a esta iglesia que tú me has dado para pastorearla. Un privilegio inmerecido, con una tremenda responsabilidad. Que esta iglesia camine en integridad. Que desechemos el doble discurso, la doble moral. Que le llamemos a las cosas por su nombre. Que abandonemos la ambigüedad. Porque al final nada de eso edifica y nada de eso aporta. Vive en mi presencia, parish. Vive en mi presencia, pastores de la iglesia Israel. Vivan en mi presencia, diáconos. Vivan en mi presencia, líderes de redes, líderes de comunidades, guías de encuentros, adoradores, facilitadores de casas de vida. Vivan en mi presencia, iglesia toda. Vivan en mi presencia. Sean íntegros. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Que cada uno de nosotros la tome con responsabilidad y seriedad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.